no es habitual presentar libros a las 9:30 de la mañana, pero es una larga exposición, Desafíos históricos del Perú bicentenario y Latinoamérica en el mundo multipolar. Es un libro entre las muchas obras que él ha publicado, que en efecto lo que pretende es hacer una revisión desde diversas perspectivas de qué cosa es lo que hemos recorrido, qué es lo que nos ha fallado, no se ha producido, qué es lo que debiéramos imaginar como desafío histórico a resolver con ocasión de este bicentenario. Y en la presentación hay exposiciones de una serie de figuras importantes de la sociología, del pensamiento económico, de la cátedra, Rolando Ames, Manuel Burga, Campodónico, Humberto, Luisa Galarza, Aida García Naranjo, Antonio Zapata, César Germán y Rosina Valcarce. Bienvenido, Manuel Langberg, gracias por estar con nosotros y sobre todo para que nos cuentes un poco de este trabajo. Es muy interesante lo que viene ocurriendo, es decir, en verdad hay una cantidad de estudiosos hoy día que están reemplazando un poco las visiones tradicionales, están ahondando más en las nuevas perspectivas y por supuesto con una visión crítica de qué cosa es lo que todavía continúa siendo un problema de irresolución de las esperanzas, de los sueños y de las concreciones con respecto al Perú. Tú mismo lo señalas en el prólogo, ¿no es cierto? Y además no solamente apelas a las ciencias sociales, sino también a que artistas, músicos, escritores tienen mucho que ver en la configuración de este rostro que deseamos, más democrático, más universal, etcétera. Sí, bueno, agradezco esta oportunidad que me permite RPP y ustedes para adelantar la presentación del libro, que es en 45 minutos en el Congreso de la República con un panel muy calificado. Este libro empieza mis trabajos en el doctorado de San Marcos en Ciencias Sociales y son como todos los doctorados, uno los publica antes de presentar la tesis. Y parte de una pregunta, que es la pregunta que ya se hizo José Carlos Merete y que le da su singularidad. El futuro del Perú es, decía, un Perú integral, que es la unión de nuestra base andina civilizatoria con lo más avanzado que tiene la humanidad. En el Perú hemos todavía algunos seguido a Hegel, o seguían a Hegel, que decía que la historia en América Latina empezaba cuando empezó la conquista. Y otros seguían a Brodel, un historiador que dice que en el fondo aquí recién se pobló y hubo civilización cuando vinieron las migraciones. Pero tenemos una base civilizatoria que es nuestro reencuentro con el territorio. Por eso hay todo un capítulo dedicado a evaluar qué significó el origen de la civilización en Caral, qué significó el manejo de la gestión del territorio, qué fue esta manera de organizar un sistema político redistributivo, pero al mismo tiempo muy productivo, muy innovativo desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, que no es solamente incaico, es preincaico. Hay una serie de culturas múltiples en este vasto territorio. Se ha ampliado y ahora se conoce ya la profundidad de la base civilizatoria, y sin eso no hay Perú. Sin esa base civilizatoria proyectada hacia el futuro no hay Perú. Pero al mismo tiempo, sin lo más avanzado de Occidente, sin lo más avanzado del conjunto de la humanidad, tampoco hay Perú. Entonces, se trata de analizar los diversos momentos de la historia, cómo a lo largo del cambio del sistema mundo, o de los sistemas mundo, el Perú ha ido asumiendo diversos desafíos. Cuando éramos colonia, éramos virreinato, y de aquí se producía la plata, que era la manera como Europa le compraba, España le compraba a China sus bienes, y era el comienzo del capital mercantil mundial. Ahí el Perú tiene ciertos desafíos con la esclavitud de los obrajes y con la esclavitud que había en las minas, en particular en Potosí. Luego, cuando viene la independencia, cuáles son los desafíos que tenemos como nación, y así analizo cada época y llego a la época actual en la cual estamos en un mundo, ya no es un mundo unipolar, ya no es Estados Unidos que venció la historia y que quedó así, ahora es un mundo multipolar, y multipolar de sistemas distintos, pero de encuentro de civilizaciones. En este mundo multipolar el Perú tiene nuevos desafíos que tiene que tomar su base civilizatoria y su potencialidad territorial para poder responderlos. Estos nuevos desafíos tienen que ver indirectamente con la integración latinoamericana. Somos parte de un continente que se está uniendo, y así como hay varias centralidades, está por un lado China, que junto con Estados Unidos son las grandes potencias mundiales, está Rusia con Ucrania, está Europa, está
India, están los países del BRIC. América Latina en su conjunto es un continente poderoso, tiene muchos recursos de paz, es un continente que se va integrando. Entonces el Perú forma parte de ese esfuerzo. Entonces trato de ubicar ahí los desafíos del Perú. Es un continente además emergente, que ha entrado fuerte este siglo en, digamos, el mapa mundial, y además tiene características que no tienen otros espacios que se han integrado mejor que nosotros, por lo menos en su relación con el resto del mundo. Una lengua común, por ejemplo, es un regalo que no tienen en Europa, que no tienen en Asia, ¿no es cierto? Y que de pronto no estamos aprovechando porque siempre vemos la posibilidad de esta unificación solo por el aspecto económico. Tenemos una lengua común, tenemos una inmensa biodiversidad, el agua dulce del planeta, pero tenemos también la sabiduría de pueblos ancestrales que saben manejar el ambiente y que tienen recursos y conocimientos cuyas fronteras no terminaban en las fronteras actuales, ¿no? No terminan, siguen juntándose. Y, entonces tenemos un continente que es una potencialidad inmensa y que juega un rol en el conjunto del mundo, ya juega un rol. Y este rol es lo que está mostrándose ahora en el crecimiento de la unidad latinoamericana. Más allá de disputas menores o mayores, lo que hay entre todos los países es un acercamiento cada vez más creciente desde el punto de vista del mercado. En el caso nuestro, como varios otros países latinoamericanos, ese acercamiento a la universalidad y al amplio horizonte mundial tiene que comenzar por un acercamiento entre nosotros mismos. Esa es una de las cosas justamente que América Latina está mostrando como un desafío. Reencontrarse a sí misma es reencontrar su potencialidad de ciudadanía. Si los pueblos no participan en la política como actores de la modificación de una vida más digna, ese continente no va a tener futuro. Y estas naciones se van a entrampar, se van a fragmentar o van a entrar en crisis. Entonces tenemos una población y unos recursos que nos pueden permitir colocarnos en la escena mundial de otra manera, con mayor independencia, con mayor desarrollo, pero requerimos que haya poder real de ciudadanía. Ese es quizá un principal desafío. La pregunta es cómo, ¿no? Porque hay una visión desde la derecha, hay una visión desde la izquierda, aunque ahora nadie quiere ser reconocido ni como de derecha a derecha, ni como de izquierda a izquierda, sino todos se quieren agrupar al centro, pero lo cierto es que son visiones distintas. Y uno de los países con mayores recursos, de los que precisamente podrían marcar la diferencia bien administrados, es Venezuela, y lo que vemos en Venezuela es más bien una catástrofe económica conducida más bien por sectores que a la izquierda local les cuesta criticar y reconocer como dictaduras solapadas. Hay varias maneras de ver el tema, ¿no? Porque, digamos, uno es en la entrada ideológica, izquierda-derecha, otro en la entrada de sistemas. Si, por ejemplo, miramos otras zonas del mundo, desde el punto de vista de sistemas, uno dice, caramba, en el Medio Oriente, el ISIS está enfrentando a un gobierno dictatorial en Siria, pero resulta que el ISIS es una creación de los servicios de inteligencia norteamericanos y europeos para poder disputar el petróleo. Entonces, ahí más allá de un tema de derecha-izquierda hay un tema de intereses. En América Latina... Estamos hablando de América Latina. Pues en América Latina hay un tema de vías distintas. Toda América Latina tiene diversas experiencias, cada país tiene su experiencia, no hay un modelo único, no hay una fórmula. Pero lo que más tiene también son experiencias fallidas. Tiene experiencias fallidas importantes, y tiene experiencias fallidas y otras experiencias reconocidas. Por ejemplo, hoy día está yendo el Papa a Cuba. Sí. ¿Es una experiencia fallida Cuba? El Papa va a decir que no. ¿Es una experiencia fallida Brasil en su crecimiento industrial? ¿Que tiene problemas políticos? Los tiene, pero no es una experiencia fallida. O sea, el conjunto de América Latina en los últimos 15 años se ha integrado como nunca. Esta integración, cada país tiene su historia, Chile tiene su historia, el Perú tiene la suya, pero tenemos lazos en común, lazos conjuntos. Venezuela también tiene su historia. Venezuela, parte de la mayor riqueza que tuvo América Latina, dilapidada por una oligarquía realmente ajena. ¿En qué momento, y tal vez esa es un poco la pregunta que plantea Ricardo, dejamos de ver las cosas como simplemente esa es su historia? Porque bajo ese concepto, Alemania tenía su historia y el nazismo era parte de su historia. Es decir, ¿en qué momento como humanidad condenamos lo que supera el devenir histórico de cualquier país y se convierte en un arma contra los propios ciudadanos, ¿no? Hay que verlo. Si hay un señor que quiere hacer un golpe de Estado y genera 43 muertos, ciertamente no es un líder pacífico. Bueno, con eso, señor Lambert, está justificando todos los presos todos los presos por protestas mineras en el Perú. Como lo señala la UNASUR, que es el organismo político de América Latina, está condenado por la justicia correspondiente. Ahora, si uno cree que no debe ser condenado, eso es historia. No, está bien. Pero el tema no es Venezuela, el tema es América Latina y el Perú. En el Perú, ¿qué nos está pasando? En el Perú hay una añoranza de la vieja élite nobiliaria. Hay un sector que pretende que el Perú sea un país exclusivamente de mercado, sin sociedad civil, sin vida política, sin protagonismo popular.
y que sea una especie de mercado libre para la gran empresa extranjera. Justamente, ese es el desafío del Perú. Justamente una nación integrada. Lo que se está mostrando en Venezuela es que esa actividad cívica termina uno preso en la cárcel, ¿no? Actividad cívica, disculpe, actividad cívica... la lucha contra una dictadura acá, lo sabemos, pues. En el Perú, ¿cuál es la lucha contra una dictadura en el Perú? En el Perú, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? En el Perú estamos yendo a una dirección con la cual podemos terminar en un país dominado por la corrupción, sin una capacidad de manejar la patria. Yo es una distopía en el estudio que hago, o sea, un territorio sin nación, en los cuales vienen las empresas extranjeras, hacen sus negocios, se llevan el gas, se llevan el petróleo, y los recursos naturales del Perú son dilapidados, y la población... ¿A quién miran? ¿Miran a la política? No, la población mira su vida que no es resuelta por la política. La población descree de la política porque dicen los políticos son corruptos, y ciertamente la política se vuelve un sistema que permite esas condiciones de corrupción. El pueblo ha votado 3 veces por cambios en el Perú, 2001, 2006, 2011, y no se han hecho los cambios. Hay una frustración inmensa ahora en el Perú. ¿Por qué? Por ese problema de que hay que ir a recuperar esa base nacional civilizatoria, pero también de una comunidad nacional de ciudadanos basada en una democracia de ciudadanos efectiva, una república de ciudadanos efectiva. Gracias, Manuel Lamer, porque como decía mención en la presentación, estamos concurriendo a una serie de exámenes, análisis desde diversas perspectivas que ojalá puedan conciliarse, porque al final lo que nos identifica a todos es que somos todos disidentes. Hay que tener una visión común del Perú en su desafío del Bicentenario para poder hacer que nuestra base civilizatoria andina se proyecte con lo más avanzado de la humanidad. Muchas gracias. Son las 9:02 de la mañana.